Ciudad de Rosario, Guasones sonando a esta hora, acá en Carballo 183 con un solcito leve que aparece y que hace más cálida la tarde. ¿Con qué temperatura, Julia? 19 grados 5 décimas, cielo algo nublado, humedad 55%, la presión 1019 hectopascales y el viento soplando del norte a 17 kilómetros por hora. Mañana miércoles mínima de 15, máxima de 25, cielo algo nublado como el día de hoy. Bien, perfecto. Hoy, 1 de abril, lo contábamos en la apertura. Mañana, 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Queríamos charlar con él, le mandamos un mensaje que fue hace un par de semanas. Sí, comparto club y hace muy buenos asados. Increíbles asados. Siempre el post de cualquier categoría de básquet de uni, él está ahí o tiene algo que ver con la parrilla. Y le agradezco muchísimo que haya venido. Fernando Vitale está con nosotros, excombatiente. Bienvenido, Fer, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Ahí, Fer, mirá, trajo unas cosas gorras, que las vamos a gorras ahora. La remera, Juli. Gorras trajo para todos, pulseritas. Qué acá. lindo, che. Un montón, muy buenas. Y una remera también. Está buenísima. ¿Cómo me queda la gorra? Está muy buena. Sí, re. Muy buena. Yo tengo una, Fer me la había regalado ya hace un par, que creo que la trajo una vez al programa. Sí, me suena. O un par de veces. Sí. Y me dijo, tomá para que lleves a la radio y demás. Están re buenas las gorras. Sí, podemos sortear algo también. Sí, vamos a regalar la idea para... ¿Regalamos esta? Sí, total. Está buenísimo. Para usar, es para usar todos los días. Tal cual. Está increíble. Tal cual. Bueno, Fer, nada, ¿cómo te pega en estos días? Siempre, todos los años. Particularmente a mí es como que uno se va preparando durante todo el año para este día. Claro. Yo asisto mucho al centro de combatientes, o sea, voy todos los días prácticamente. Y bueno, y toda esta movida lleva tiempo, lleva reuniones. Claro. Hablar con uno, con otro, discutir a veces. Y bueno, para que salga todo bien, ¿no es cierto? El día del recuerdo de nuestros compañeros que quedaron en Malvinas y el Día de Veterano de Guerra. ¿Con qué edad te toca Malvinas? Y 18. 18. Sí. Nada, el otro día me contabas un poco tu historia. Entraste a la Marina a los 15, ¿no? Claro. De chiquito, no sé, todavía no le encuentro explicación por qué. Le dije a mi mamá que quería iniciar la carrera en la Marina, quería conocer el mar, qué sé yo. También medio vago para la secundaria. Calculo que por ahí venía también. Había algo de eso ahí. Claro. Y me dijo que sí. Y bueno, me fui con 15 años. ¿A dónde? En Buenos Aires, Escuela de Suboficiales de la Armada. Mirá. La mítica ESMA. Claro. Ahí. Bueno, estuve 3 años haciendo curso y final del 81, mejor dicho, principio del 82, me sale el destino, ya recibido, como electricista de barco, y me voy a Puerto Belgrano, un barco, Destructor Piedrabuena se llamaba. ¿Qué día te vas? ¿Te acordás? A mí no me había salido el pase a fin de año, me voy de vacaciones un mes a mi casa y creo que llego 1 de febrero, 2 de febrero, una cosa así, del 82. ¿Qué era lo que sabías y bueno, qué era lo que sabías ahí? O sea, te avisan y que... No. Yo me entero el propio 2 de abril en alta mar, que se habían recuperado las islas, o sea, nosotros fuimos... Sí. Pero no sabíamos a dónde. Sabíamos que había mucho movimiento en la base, todo, qué sé yo, cargando combustible, cargando alimento. En el llamado que vos decís, ¿qué te dijeron? Claro, eso es. La Armada generalmente hace ejercicios navales, no sé, 2 o 3 por año se hacían. Salías a navegar con parte de la flota y pensábamos que era una más. Claro. Así que, aunque algo raro había, porque ya era demasiado el movimiento, por ahí se habló de Chile. Algunos decían que probablemente había problema con los chilenos, que ya en el 78 hubo
casi una guerra declarada prácticamente, que se pudo parar a tiempo, pero no estábamos, o sea, yo hasta que no me dijeron se recuperaron las islas no tenía ni idea, que fue el propio 2 de abril. Claro, llegaste y ¿qué te encontraste ahí, no? En realidad no es lo mismo que uno que pisó las islas, ¿no es cierto? Un soldado, tengo compañeros que estuvieron el del desembarco, estuvieron en la recuperación, estuvieron todo lo que duró la guerra, estuvieron en Malvinas, algunos fueron llegando después, pero lo mío era navegar alrededor de las islas, siempre navegando. Sí, cuando nos dijeron que habíamos recuperado las islas, que estábamos navegando cerca, varios nos asomamos a cubierta y vimos un hilo de tierra allá a lo lejos, que eran las islas. O sea, esa es mi visión de Malvinas, lo que yo pude ver. Allá a lo lejos, pero la vimos. O sea, estábamos cerca, fondeados, esperando por si pasaba algo raro, o sea, si había un contraataque o algo por el estilo, que no pasó por suerte. Eran pocos los ingleses que estaban, pero también a nuestras espaldas estaban los chilenos, o sea, siempre había ahí esa probabilidad de que, o sea, se pensaba eso, que ellos podían reaccionar también. Claro, vos formabas parte del buque escolta, ¿no? Del crucero Belgrano, ¿era? Sí, nosotros navegamos alrededor de las islas hasta finales de abril. En el medio de eso volvemos a la base naval Puerto Belgrano, de donde habíamos salido a hacer unas reparaciones. Ahí le escribo la primera y única carta a mi mamá, diciéndole que estaba bien, que no había pasado nada, y que probablemente, o sea, yo la otra vez la estaba releyendo esa carta. Wow. Y le puse que casi seguro que íbamos a volver. Después uno de grande lo piensa, ¿por qué le puse eso a mi vieja? Porque me imagino a mi mamá que durante 5 meses no supo nada de mí. Nada. Claro. Porque no había teléfono, no había... O sea, era más que nada escribirle una carta, pero si estábamos en alta mar era medio difícil. Y le pusiste casi seguro que voy a volver. Sí, vamos a volver al sur. Eso fueron 20 líneas, una cosa así lo que le escribí. Y bueno, y después volvimos otra vez a navegar, y finales de abril hay una orden de que nos tenemos que desplazar al sur de las islas, exactamente la isla de los Estados, donde está Tierra del Fuego, donde hace el triangulito Tierra del Fuego. En una de sus puntas estaba la isla de los Estados, que está a menos de la mitad de camino de Malvinas, digamos, está cerca. Y ahí nos reunimos con el crucero Belgrano y otro destructor que era parecido al nuestro, que se llamaba Bullard. Eso fue 1 o 2 días antes de que nosotros saliéramos a alta mar a encontrarnos con la flota inglesa. Eso nos los informaron, eso lo sabíamos. O sea que íbamos rumbo al este de las islas, que ahí estaba la flota. Por el norte iba a ir el crucero Belgrano, el portaaviones argentino con sus aviones y otra parte de la flota. Y lo que se dijo después, o sea que nos enteramos después, que iba a atacar Argentina a la flota con nuestros aviones. Y nosotros, por si escapaban por el sur, estaríamos ahí esperándolos. No sé qué hubiera pasado, claro, si eso hubiera transcurrido. En el sur siempre hay viento. Mucho viento. Te iba a preguntar por las condiciones de toda esa zona. Sí, horrible. No, es muy raro que haya un mal calmo en el sur. Y bueno, los aviones, al tener mucho combustible, mucho armamento, o sea, muy armado, todo lo que podía llevar lo tenía puesto el avión para atacar y para poder volver con el combustible. No hubo viento ese día. No hubo, o sea que se tuvo que suspender esa operación. Decidimos, o sea, emprendemos el regreso hacia el continente y tampoco lo sabíamos, pero ya estaba el Conqueror, el submarino ya estaba abajo nuestro. O sea, se acomodó ahí y nunca lo pudimos localizar. Claro. Sí hay algunos compañeros que dicen que llegaron a ver un periscopio, pero nunca tuvimos, no tuvimos nunca la certeza de que
de que estaban. Hasta que un día, ahí en el barco hay zafarranchos de combate constantemente. ¿Qué sería un zafarrancho por ahí para que el te que no toca una entiende? alarma en todo el barco que vos tenés que ir cagando a cubrir un lugar cuando te están atacando. Tenés que llegar a ese lugar. Sí. Es un lugar que vos ocupás en un combate que, o sea, se hacía tantas veces, o sea, se llegaba a tiempo, se cubría todo, pero ya de tantas veces que lo hiciste, ya lo hacía automáticamente, no pensando en nada. Bueno, y ese día eso se extendió, el barco se movía muchísimo. Yo estaba en la proa del barco, en el comedor de la tropa, digamos, ahí cubría yo mi puesto, y el barco empezó a hacer agua, empezó a entrar agua. Eso tiene unos cañones adelante, unas torres, y cuando el buque se entierra en la ola y se empieza a zarandear porque las hélices quedan al aire, las hélices del barco, se zarandea el barco y bueno, y se desencajó la torre y ahí empezó a entrar agua. Bueno, y ahí empezamos a trabajar con el tema de no inundarnos. Yo era electricista, tenía que conectar la bomba, esto que lo otro. La mitad del tiempo vomitando porque es una montaña rusa, pero tenía que hacerlo porque si no se hacía agua, se llenaba de agua. Sí, sí. Bueno, se resolvió. Eso habrán pasado 2 horas, calculo. En un momento el comandante nos vuelve a decir por altavoz que el crucero había dado un SOS. Y ahí, como que un silencio, no reaccionábamos porque el crucero era... Nuestro barco tenía 120 metros de largo, el crucero tenía 200. Nosotros éramos 300 y ellos eran 1079. Era una ciudad flotante. Claro. Y como que te dicen SOS, o sea, fue atacado. Sí, sí, Algo sí. pasó. Claro. Y ahí empezaron las preguntas, ¿viste? Es el Conqueror que vos decías, el submarino es el que ataca, al Belgrano. Con 2 torpedos. Uno le pega en la proa, que se la arranca literalmente, le arranca 12 metros, 15 metros de proa, y el otro torpedo pega de la parte del medio hacia atrás, que es donde, lamentablemente, es donde estaban las calderas, los dormitorios, el comedor, y eso fue el que le hizo el real daño al barco. Y bueno, y ahí duró casi 1 hora a flote. Eso después nos enteramos, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando volvemos, después de esas 2 horas, ya no había nada. Ya era noche cerrada, porque ya eran como las 6 de la tarde, ya era de noche, y cada persona que estaba en el barco tenía que, si no estaba haciendo una guardia, tenía que estar en cubierta mirando. Sí. Se tocaba la bocina al barco, teníamos reflectores grandes, y cada uno mirando, y lo único que se veía eran manchas de petróleo. Claro. En el agua, y ahí cerquita, porque no se podía ver mucho más. En uno de esos movimientos del barco, al ir nosotros tan despacio, el barco en vez de clavarse de punta se va de lado a lado. Y en una de esas que baja, a mí el agua me llega a las rodillas. Y ahí me di cuenta de la temperatura de esa agua. A mí se me clavaron 1000 agujas en ese momento en los pies. Y después uno recapacita por lo que pasaron los chicos que llegaron a las balsas. Claro, Ellos un estaban frío letal. Todos mojados, todo. Bueno, mientras nosotros estábamos ahí, ya salió un avión del continente argentino y empezó a hacer un vuelo en espiral de adentro hacia afuera, a recorrer mayor cantidad de... Porque nosotros... Sí, claro, si no Paso veían. de hombre, no sabíamos ni idea. Bueno, los encuentra el otro día, las balsas, a 100 kilómetros, pero esto es literal, 100 kilómetros de donde nosotros estábamos buscando. O sea que si hubiera sido por nosotros, jamás No nos se encontraban. lo íbamos a encontrar. Esto pasa el 2 de mayo. Esto es el 2 de mayo. El 2 de mayo, por A ahí la- para situar a quien está escuchando también. En realidad ya debe haber sido el 3 cuando lo localizan, porque Claro. ellos pasan ya una noche entera en alta mar, con esa tempestad que yo te digo que estábamos en el barco, sacando agua de adentro. Bueno, ellos estaban ya en las balsas. Al principio atadas entre sí para no dispersarse, pero después como una balsa baja y otra sube en
en la tormenta, en la ola, en el oleaje, eso había peligro de que se rompan. Así que cortaron todas las balsas y bueno, y se dispersaron, pero no tanto. Había así entre, qué sé yo, 1000 metros a la redonda capaz que estaban. Pero siempre pensando en que por ahí alguna se perdía, o sea, nosotros queríamos llegar a todas. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que de haber estudiado, prepararse, qué sé yo, para la guerra, entre comillas, en un minuto o en un instante nos convertimos en rescatistas. No sabíamos nada, no sabíamos cómo actuar. Te iba a preguntar si alguien está preparado para, o sea, ponele, los que estaban arriba del Belgrano, que nada, todos pibes y demás, ¿estaban preparados para una situación así? Y mirá, de los 393 que se mueren en el crucero, el 95% mueren en la explosión. O sea, todos los que llegan a la balsa, casi el 100% se salva. Hubo casos que estaban muy quemados, muy heridos, llegan con vida, pero después fallecen por las quemaduras, ponele. Y hay una balsa que la encuentra un pesquero ruso cerca de la Antártida, que fue una balsa que se fue, con creo que 4 o 5 personas congelados. El hecho de estar amuchado, o sea, era para 20 la balsa. Cuando había mucha gente, el calor humano se mantuvo, aunque estaban todos mojados, se orinaban encima para calentarse, ¿no es cierto? Bueno, eso salvó vidas. Inclusive, mira vos lo que es el destino, Daniel Esturel, que es uno de los que estaba en esa balsa que se congeló, hoy está enterrado en el Baigorria. Wow. No se sabe mucho eso. El cuerpo es recuperado, por eso llega al continente. La mayoría de los del crucero se fueron a pique con el barco. Y después tenemos uno que sacamos nosotros, Felipe Gallo, que yo no lo conocía, que yo veo cuando se lo lleva el helicóptero, porque también le estaba muy mal herido, y alguien atrás mío me dice, ese Gallo el rosarino. Mirá, eso me quedó. Te queda. Pasaron 1000 años, qué sé yo. Hace 5 años, 6, antes de la pandemia, encontramos la familia, los hermanos, y ellos nos dicen que él estaba enterrado acá, está en El Salvador. Y bueno, nosotros pudimos hacerle un homenaje a él. Pudimos juntar la familia. ¿Sabés quién vino? ¿Quién vino? El hijo y los nietos. Y él tenía 23 años cuando murió. Él tenía un bebé de meses cuando se muere. Claro. Y ese pibe tuvo hijos. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con eso? Con esa historia que dejaste en el pasado hace muchísimo tiempo y que la revivís. Yo pienso que es como seguir rescatando. Esta vez en la memoria. Porque ese chico, cuando nosotros vamos al cementerio, porque por lo general el centro de combatiente trata de rescatar, poner en condiciones. Cuando supimos que estaba él enterrado acá, digo, bueno, vamos a ver la tumba, vamos a ver cómo está, si habrá que pintar algo, qué sé yo, reparar. Y estaba en un subsuelo. Y había un tubo fluorescente que prendía y apagaba allá, y nadie llegaba ahí. Y bueno, después lo vimos al demente de Dante Taparelli, y lo pusimos en el Paseo de los Ilustres. Está ahí ahora. Y ya con la foto de todos los caídos rosarinos, y este año, si Dios quiere, para el 2 de mayo, recordando el día del hundimiento del crucero, agregamos la foto de los compañeros que se fueron muriendo al paso de los años después del regreso de Malvinas, que ya suman más de 70. ¿Y cómo fue el regreso de Malvinas? Y te lo resumo así: cuando terminó la guerra, nosotros llegamos a Puerto Belgrano casi un mes después, porque quedamos en Ushuaia, se seguía patrullando el litoral marítimo, digamos, ya la guerra se había terminado, y volvemos, llegamos creo que un 10 de julio, casi un mes después, y estaba lo que reciben amarra, 5 personas que
Te ayudan con te el barco. ayudan a acomodar el Amarrar. barco. Y bueno, eso fue el regreso. Pero, o sea, yo te lo resumo así porque esa fue mi experiencia, pero ahí nosotros tenemos compañeros que llegaron y le dieron la libreta para que se vayan a su casa. No le dieron un pasaje, la ropa que ellos tenían ahí cuando se fueron a Malvinas, cuando llegaron no estaba. Y yo siempre me acuerdo del finado Paré, que se murió pobrecito en la pandemia, que me decía que se fue con el pantalón con el que vino de allá del sur, atado con un hilo, una remera y no sé qué se habrá puesto en los pies. Y con eso se fue a su casa. Y a mitad de camino, él creo que era correntino o chaqueño, no me acuerdo. La gente le empezó a dar comida y plata para comprarse un pasaje y pudo llegar a su casa, pero si no, claro, totalmente olvidado. Pero muchos casos de eso. Después son 20.000 historias, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, mi historia no es la misma, inclusive de alguien que fue conmigo en el barco, no es la misma. Porque él habla de una cosa que él vio, yo hablo de otra que vi yo. Por ahí compartimos ese momento, pero por ahí no. Claro. Es difícil. Fer, ¿cuántas personas salvaron ustedes? Y nosotros, contando a Gallo, que después fallece, y llegó en una balsa, llegó un fallecido, 278. O sea, duplicamos, diría, la cantidad de gente que había en el barco. Literalmente nos quedamos con lo puesto, porque había ropa seca para darle. Que ustedes eran guardada. 300. Nosotros éramos 300. Claro. Y le dimos todo, o sea, hasta la ropa de civil que yo tenía en el barco se la di a mis amigos, porque yo tenía amigos ahí. Viste que yo hice un curso de 3 años. Bueno, de mi promoción se murieron 8. Entre ellos, amigos. Sí, claro. Amigos, digamos, gente que compartí muchísimo. ¿Qué sentías vos? A lo mejor no sé, no me lo sabes describir, pero ¿qué sentiste vos al ver un amigo, al rescatar un amigo ahí? Bueno, alguien que vos conocías en ese momento. Me pasó con Mario y con Leandro. Ellos dos hicieron el curso conmigo, compartimos muchísimo durante esos años y pasó que nosotros estábamos haciendo el rescate y no aparecía ninguno de ellos. De todos esos que yo te conté que se murieron y estos chicos y algunos más, no aparecían. Yo creo que en esos 3 días no dormí y buscando. Encontraba gente conocida, preguntaba y nadie me sabía decir hasta que voy caminando por una de las bandas del barco en la cubierta y justo en ese lugar estaban haciendo rescate. Y sube Leandro. Y de allá, qué sé yo, a 15, 20 metros me ve, me raja una puteada, me dice, ¿qué hacés, hijo de puta? Se reía, ¿viste? Y yo decía, ¿viste? ¿Viste? Yo no sabía si llorar. Sí. Nos abrazamos, qué sé yo. Y el loco estaba con un pantalón, una remera y descalzo. Así subió. Parecía que había ido a nadar, qué sé yo. Y vos sabés que ese loco después me cuenta que se tira a la balsa, cae al agua y cuando quiere subir, de ahí adentro sale una pistola apuntándole la cabeza y le dice, esto ya está lleno, no podés subir. Y él... Un argentino, digamos. Claro, sí, un compañero. Un compañero. No sé quién era. Él creo que sí lo sabe. Y se va nadando hasta otra balsa. El estar más de 1 minuto en esa agua es la muerte, porque te morís de un paro cardíaco. Claro. Y llega a la otra balsa. Y eso me lo cuenta ahí en el momento, qué sé yo, o al rato. Y después Mario, que es rosarino, pero él mucho tiempo hace que vive en Buenos Aires. A él también ya lo encuentro, ya lo habían rescatado, yo no lo había visto y lo encuentro. Bueno, lo llevo, le doy mi cama, le doy mi All-Star, que nunca me la devolvió. Le doy todo lo que tenía, bueno, y ahí empezó a aflojar, qué sé yo, y él me cuenta que estaba tomando el mate cocido en el comedor,
2 o 3 cubiertas abajo, y era a las 4 de la tarde, era un cambio de guardia. Había gente descansando, otra tomando guardia y otra largando la guardia. Y literalmente se abre el piso y sube el fuego. Se abre el piso. O sea, la explosión hace que el piso... Y él me dice que apenas pasó eso, el barco ya se escora, se va hacia un costado. Y cuando salpica todo eso, él ve cómo la gente se resbala en el petróleo, porque el fuel oil, el combustible de ese barco es prácticamente petróleo, es así gomoso, como si fuera una gelatina, una cosa así. Sí. Y se caen, así enfrente de los ojos de él. Y yo lo miraba y veía que no tenía ni ceja ni pestaña, porque el calor ese no lo quema, pero se le chamuscan los pelos de las pestañas y de la ceja. Bueno, después, qué sé yo iba caminando y veía gente así más o menos bien, que se hablaba, conversaba, pero por ahí me daba vuelta y ahí había un chico sentado o acostado en posición fetal. Sí. Y claro, viste, y la cabeza dice, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Qué le pasará? Bueno, uno en ese momento, viste, trata de no molestarlo, pero después vos te pones a pensar, ¿qué vio este pibe? ¿Qué le pasó? ¿Por dónde le tuvo que ver? ¿Qué tuvo que atravesar? Porque verdaderamente fue un horror eso que pasaron. Sí, totalmente. Estamos charlando con Fernando Vitale, excombatiente de Malvinas, sobre el rescate, corregime Fer cualquier cosa, del hundimiento del Belgrano. Fer participó de ese rescate que duró ¿cuánto más o menos? El Fer? rescate nosotros tuvimos 3 días, pero creo que quedó un barco un día más. Se barrió todo y la única balsa que se ve que se escapó fue esa que terminó mucho más lejos y no pudimos dar con ella. Nosotros rescatamos 278, después el barco ese que era parecido al nuestro tenía problemas con la máquina, no podía parar, o sea que todos los iba agarrando al vuelo, digamos, y rescató algo así como 50, y el buque hospital, el Bahía Paraíso, que llegó después, que es donde fallece Gallo, a los 2 días fallece ahí, y ellos han rescatado unos 70. Y después había un barquito, un aviso, Gurruchaga, que es un barquito un poquito más grande que un remolcador, no mucho más. ¿Viste eso que empujan los barcos? Y ellos rescataron casi 400. Una locura. Y, bueno, nosotros llegamos antes que ellos a Puerto de Ushuaia, que fue donde los llevamos. Y yo, o sea, tratando de encontrar a mis amigos, vi todos los que bajaron y cómo bajaron. Imagínate, vestidos con ponchos hechos de frazada, porque no había más nada para darle, descalzos. Y bueno, y ahí en ese barco se salvaron 2 de mis compañeros, que no los pude ver, me enteré después. Uno de San Rafael y otro de Buenos Aires. Mirá. Que se salvaron. Fer, esos 3 días, nunca nadie va a estar en una situación así, no sé, espero, en nuestra vida tan extremos, 3 días de esas condiciones. ¿Se duerme, se come, no se duerme, no se come? No sé, ¿cómo es ese estado de 3 días en una situación de algo tan así? ¿Qué recordás de esos 3 días? Mi trabajo era de electricista en el barco, o sea, yo tenía la posibilidad de estar en todo el barco. O sea, recorrerlo, no tenía que pedirle permiso a nadie, porque me llamaba vos, cambiame una lámpara, otro que no le daba un motor, qué sé yo, bueno, tenía que ocuparme, ir y venir. Qué sé yo, cómo decirte, es un tema que como uno estaba tan ocupado, yo me acuerdo que llegué a un lugar donde nosotros teníamos, donde estaba el giroscopio, que es la brújula del barco, que tiene un sistema, no es por imán ni eso, tiene un sistema eléctrico que es medio complicado, pero te da bien el lugar
el norte verdadero, todo eso, es para que se maneje el barco. Y ahí era un lugar, a lo mejor el doble de esto, pero había muchas cosas acá. Y me acuerdo que me acosté un rato atrás de uno de esos tableros y creo que habré dormido 2 horas y dormí. Después no, seguía, me levantaba, me iba y no dormí. Y de comer, calculo que he comido, pero nosotros estábamos muy interesados en los compañeros rescatados. Claro. O sea, mira, nosotros nunca nos faltó la comida, nunca pasamos hambre, nunca tuvimos frío, o sea, estábamos adentro, digamos. Pero cuando pasó lo del Belgrano se terminó todo. O sea, barrieron. Claro. Y sabés que apareció una cosa media cómica para mí en ese momento. Aparecieron las galletas marineras, pero las verdaderas. Eran pedazos de ladrillo. O sea, no se pudren, no se, o sea, pero para que poder comerla la tenés que sumergir en algo, en sopa o en... Bueno, nosotros ni la sopa teníamos porque la tomaban todo ellos y andábamos como los ratones, así dándole a la galleta, que era como un bizcocho cuadrado, y no había forma de terminarlo porque era durísimo. Bueno, eso era lo último que había para comer. Claro. Estábamos a un día de volver, digamos, cuando se termina todo. Pero no pensábamos en eso. Claro. No pensábamos en eso. Fer, hay una cuestión que no deja de hacerme ruido, que era algo que mencionabas antes, y era esto de cuando ustedes llegaron, de que nadie los fue a recibir, de que estaba nada más la persona que amarraba el barco. Y es muy contradictorio con lo que hicieron ustedes, ¿no? Que por lo que contás vos y por lo que escucho siempre de los excombatientes, es generosidad pura y siempre enalteciendo el nombre de los compañeros que no se salvaron, que lamentablemente se murieron. ¿Crees que igualmente ahora se ha resignificado un poco la guerra, se ha resignificado al excombatiente, se lo valora por lo que hizo? Sí, o sea, te voy a ser franco, lo que me pasó a mí fue adentro de una base. O sea, ahí lo que no tenían que recibir eran los militares, o sea, los jefes de ahí. Ahí el pueblo no tenía acceso, el pueblo por ahí estaba en las puertas esperando a ver cuando llegábamos nosotros, cuando llegaban los del Belgrano, sus hijos, qué sé yo. Sí. Pero no fue nuestro caso. Pero hay casos emblemáticos. Nosotros fuimos testigos de cuando llega el comandante Irizar a Ushuaia con los primeros prisioneros que llegan de Malvinas, ¿viste? Y nosotros lo veíamos, qué sé yo, como a una cuadra, que lo sacaban todo corriendo, bajaban del barco corriendo arriba del colectivo, después el colectivo todo tapado. ¿Viste qué pasa acá? ¿Viste? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, y así se repitió en varios lados, pero ponele en Puerto Madryn, que también ahí llegó el Canberra, que era británico, un crucero que también era buque hospital. Ahí trajeron un montón de compañeros. Y ahí se produce algo distinto. Ahí la gente los va a buscar a los compañeros, los sale a buscar. Y les llevaba sándwiches y les llevaba pan. Y ese día se conoce como el día cuando Madrid se quedó sin pan. O sea, mirá, le levantaban, le abrían los colectivos, los camiones, paraban los camiones la gente y le daba de comer porque sabían más o menos de qué se trataba. O sea, hubo casos y casos. Y bueno, y eso nosotros también lo valoramos. Y creo que por ahí, o sea, no viene por la mano del rencor, sino viene por la mano de ser solidario, porque nosotros también, o sea, yo recibí el chocolate. Algunos no. Yo lo recibí. Después nos enterábamos que eso se vendía, qué sé yo. Ahí, hace un par de años fui a ver una obra de teatro que se llama La número 19, que es la historia de una madre que espera a su hijo, que el hijo no llega. Está muy buena, es de acá de Rosario la obra. Y pasaban así atrás las tapas de la revista Gente, ¿viste? Mientras pasaba la obra, qué sé yo, y en una aparece un chico, la historia de un chico creo que era de Madrid también, que él mandaba los chocolates para el soldado de Malvinas y su chocolate aparece en un negocio a la venta.
claro, cuando el que compra lo abre, ve que estaba la carta, que esto, que lo otro, lo contactan al chico. Se puede creer. Y bueno, y le hicieron también una nota y el chico estaba mal, qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, cuando termina la obra, el director dice, bueno, tengo a alguien para presentarles. Éramos 5 o 6 nosotros. Y apareció el chico con un chocolate. Me mató. Qué locura. Terrible. Él se dedica a eso, tiene 40 y pico de años. Claro. Ya tenía 6 o 7, o sea que debe tener como 50 ahora, qué sé yo, no sé, más o menos. Tremendo. Sí, nos mató, no sabíamos para dónde arrancar. Nos regaló un chocolate porque él quería, o sea, quiere regalarle ese chocolate que nos llegó a todos los veteranos. ¿Te encontraste con tu familia cuando volviste? A ver, yo en febrero, primero, o sea, fines de marzo me voy de mi casa. Y yo llego mediados de julio, dijo, o sea, un mes después de la guerra. Sí, claro. Y no me acuerdo. 14 de junio termina la guerra. Sí, digo, no me acuerdo clásico. cuando llegué a mi casa. Wow. No, lo reviso, ¿eh? Sí, claro. Yo al haber estado 6 años en la Marina, tuve muchas idas y muchas vueltas, pero ese día cuando yo llegué, no me acuerdo. Te iba a preguntar eso, ¿se te confunden las imágenes a tanto tiempo, habiendo pasado por tantas instancias, o pensás que la memoria también va siendo selectiva? No, sí, puede ser selectiva, pero también se me ha abierto un poco a mí, porque yo cuando, yo te voy a ser sincero, yo empecé a hablar de Malvinas en el 2000 y pico. O sea, me acerqué al centro de excombatientes. O sea que yo, hasta ese año, ponelo 2001, no, estoy hablando, 90, sí, en los 2000, ponele. Me empuja mi mujer, se podría decir, a que yo tenía que ir ahí. Pero yo decía, pero si yo no soy veterano, ¿viste? Yo le decía que no era. Yo no estuve en Malvinas. Claro, qué sé yo, después uno atando cabo, se da cuenta que sí, porque estuve ahí, estuvo dentro de las 200 millas, estuvimos en acciones de combate, o sea, pero es como que yo no me sentía, inclusive unos años antes, yo había ido también con mi mujer a ver a una, no sé si eran vigilias todavía o era un 2 de abril, se hizo un acto ahí en el patio cívico del monumento, y estábamos medio atrás ahí, sentados, mirando, qué sé yo, y por ahí a lo lejos digo, lo conozco. Y era uno que había estado conmigo. Y le voy, me arrimo, lo voy a saludar y le digo, ¿qué hace vos acá? Y me dice, no, ¿vos qué hace ahí? Me decía el loco. Y viste, yo lo miraba así medio incrédulo, que mira que este boludo vestido de verde, decía yo, pero claro, no me daba cuenta. Claro. Y bueno, y ahí más o menos uno empezó a abrir los ojos. Claro. Y bueno, y entré y no me despegué más. Sí. Fer, ¿qué opinás de Inglaterra? Es nuestro enemigo. Hoy. ¿Sí? Hoy. ¿Lo sentís así? Sí, totalmente. Es nuestro enemigo. Y hay mucho cipallaje también. Muchísimo. De toda la clase política que le busque los hay. Nosotros, a través de los años, nos damos cuenta, viste, que uno que se olvida de poner las islas en el mapa, otro que le mandaba muñequitos. Hoy en día hay un radar inglés en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Viste? Y se tiraban la pelota entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y el gobierno nacional. No que ustedes le dieron permiso, no que ustedes... No, nosotros es fuego por todos lados nos salía. ¿Qué están haciendo estos tipos acá? Según ellos era para ver la basura espacial, qué sé yo. Hay 2 o 3 de eso en el mundo, o sea, tienen todo. Bueno, fue Omar de Benedetto, el gordo, compañero nuestro, fue a Ushuaia, a Tierra del Fuego, hace unos días o hace poquito, y se fue, Tolwyn creo que se llama el lugar, queda cerca de Tierra del Fuego. Queda en Tierra del Fuego. Y se fue a ver el lugar. ¿Y sabe qué pasó? La policía le vino a decir, ¿qué hace usted acá? Es una cosa de loco, defendiendo a los intereses de Inglaterra. O sea, nosotros estamos...
seguro de que Inglaterra hoy en día sigue siendo nuestro enemigo. No te estoy hablando el ciudadano común, pero ahí hay tantos intereses, hay tanto, no solamente es un pedazo de tierra, hay tanto mar. Chicos, si ustedes vieron el mapa bicontinental, ¿vieron el mar que tenemos nosotros? Bueno, ellos están reclamando, ellos dicen que la mitad de eso es de ellos, incluida la Antártida. Claro. O sea, ellos extienden Malvinas, Sandwich y Georgia, marcan para abajo y se quedan con la mitad de lo que es nuestro. O sea, y bueno, y encima es, como te digo, apoyado, no sé si, por qué, si hay intereses, si hay ignorancia, pero vos escuchá que este presidente que está ahora admira a Margaret Thatcher. Te querés arrancar yo me quiero arrancar los pocos pelos que me quedan. Te da una bronca, una impotencia, y viste, y después sale que sí, que mañana va a ir al acto, pero no tiene gollete. O sea, yo no te digo que hay que hacer una guerra para volver a recuperar las islas, pero ponete firme, en ciertas cosas tenés que ser firme, o sea, no es negociable. O sea, si se negocia, obviamente, ponele que se negocie, el tema de esto de poder recuperarla de alguna manera, qué sé yo, que sea compartido al principio, bueno, ponerle la forma que quiera, pero siempre de pie, no arrodillado, ¿entendés? Bueno, eso es el pensamiento que nosotros tenemos y queremos que se contagie. Claro. Fer, ¿fuiste a Malvinas alguna vez o irías? En realidad, el centro de excombatiente tiene una postura. A Malvinas sin pasaporte. Claro. De todas maneras, nosotros, el que quiera ir a Malvinas, no le vamos a decir, no, mira, no podés ir. Tenemos compañeros que han vuelto. O sea, ahí hay un círculo que se puede ir cerrando. Ahí pasaron muchas cosas, cosas bravas, o sea, vivencia, y hay gente que necesita volver. No estamos en desacuerdo, pero la postura de la mayoría de nosotros es no volver, mientras sea con pasaporte. O sea, yo para ir a Buenos Aires no tengo que presentar un pasaporte. Para mí eso es la provincia de Tierra del Fuego. Yo no tengo que presentar pasaporte. Si algún día se da, posiblemente vaya, aunque es carísimo ir. Es como ir a Inglaterra. Sí. Miles de dólares tenés que gastar. Fer, se sigue, en realidad, ¿cómo seguiste adelante vos? Porque imagino, como vos decías, todas las historias son distintas. Después de una experiencia así. Yo cuando dejo la carrera hice de todo tipo de trabajo, trabajé de albañil. Me acuerdo que estuve un tiempo en Buenos Aires gestionando una libreta de embarque que era para poder ingresar a la Marina Mercante, que nosotros teníamos una posibilidad, como ya teníamos millas navegadas, todo eso era un poco más fácil. Mientras tanto iba buscando trabajo y por ahí ponía que yo había estado en la Guerra Malvinas. Bueno, y después nos fuimos dando cuenta que lo que menos había que hacer era poner eso. O sea, porque mucha gente pensaba que nosotros estábamos mal de la cabeza. Claro. Y bueno, y así, bueno, eso pasó mucho. Bueno, después se cruzaron muchas personas que me dieron una mano. Yo llegué a ser comerciante, ¿viste? Porque conocí una persona que empezó a invertir, tenía confianza, trabajamos juntos un montón de años. Bueno, ella se retiró, yo también. Yo hoy cobro las pensiones, o sea, estamos medianamente bien. Mi mujer labura. Así que podemos llevar una vida digna, digamos. Pero no es solamente eso. Nosotros tenemos muchos problemas de salud. Dicho por el PAMI, o sea, no inventado, sino que es lo dijeron ellos mismos. Nosotros acarreábamos enfermedades de una persona que tenía 20 años más que nosotros. Yo a los 30 ya tenía diabetes, ya tenía presión, ¿viste? Después hay compañeros que el estrés postraumático hizo un desastre también en nuestra comunidad, en mayor o en menor medida. Nosotros
tenemos la posibilidad de pedir una carpeta médica a la fuerza a la que pertenecimos. 99% tiene secuela de guerra, en mayor o en menor medida. No, o sea, ahí hay gente herida en combate, gente que le falta una pierna, qué sé yo, o estuvo prisionero, o fue, no sé, hicieron como que lo iban a fusilar. O sea, han pasado traumas, han pasado un montón de cosas. Bueno, eso después te pasa factura todo eso, ¿entendés? Y problema de alcoholismo, problema con la droga, violencia familiar, o sea, lo que pasa es que nosotros nos fuimos organizando, todo lo que tenemos es por nuestra organización, o sea, es muy difícil que venga un político hoy y diga qué le falta. Claro. A ver, vamos a sentarnos, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde vamos? No, siempre fuimos a patear puertas. Claro. Y todo lo que se consiguió, todas las leyes, lo que se te ocurra, las pensiones, la salud, fue por la lucha del veterano. O sea, no fue nada gratis. Mirá, la guerra es del 82 y en 1991, o sea, 9 años después, nosotros conseguimos la primer conquista, que fue el PAMI y una pensión graciable que eran 120 pesos, una cosa así. En realidad la plata no era para... Nosotros no andamos atrás de la pensión en dinero, pero sí en salud. Imagínate vos, el compañero que vivía en el Chaco, en el impenetrable del Chaco. Sí. No había forma de dar con esa persona. Claro. O sea, gente que... O que eran eran de pueblos originarios. Era muy difícil. En las urbes, acá en Rosario, nos pudimos organizar. Tenemos un centro de combatientes que tiene una oficina del PAMI, tenemos un médico de cabecera ahí adentro, tenemos psicólogos. Si a un familiar de a un veterano ve que está pasando algo raro, tocan pito y nosotros tratamos de estar. Eso es distinto, pero después vos te vas a otras partes del país y en la mayoría de los lugares el PAMI no está. O tenés que viajar 50 kilómetros, 80 kilómetros para ir a visitar a un médico. Y bueno, y eso a la larga te jode la vida, ¿viste? Fer, ¿cuándo te hiciste el tatuaje? Para los que están en streaming, porque Sí. ahí, a ver si lo podés mostrar un poquito ahí a la cámara. Está buenísimo el tatuaje. En el antebrazo de las Malvinas con la bandera argentina. Sí, ¿no? estuve, y ya debe ser como 10 años. Nosotros cuando vienen, cuando juega Newell y Central, Sí. en las épocas del 2 de abril, por lo general nos invitan a entrar a la cancha a medio tiempo y damos una vuelta, ¿viste? Y bueno, uno de esos años estábamos ahí esperando para entrar, qué sé yo, y se me acerca un loco y me dice, mirá, tengo las Malvinas tatuadas, todo tatuado el loco. Y le digo, qué bueno, me dice, y le digo, ¿viste? No sé por qué. Le digo, ¿querés entrar con nosotros? Y el loco me mira y dice, claro que quiero entrar con ustedes, ¿viste? Y agarró la bandera, estaba re emocionado. Y me dice, mirá, yo hago tatuaje. Dice, cuando vos quieras, yo te hago las Malvinas y no te cobro ni a vos ni a cualquiera de los veteranos. Bueno, dale. Y pasaron como 2 o 3 años. Después lo encuentro en Instagram. El loco labura por acá, en uno de estos lados. Ale Chopper. Le hago propaganda. Vale la pena. Ale Chopper. Y así que fui un día y yo más o menos tenía pensado el diseño. Y me lo hizo al toque. Hablamos mucho siempre de lo que el Estado debería hacer con los excombatientes, pero ¿qué te gustaría o qué les gustaría a los excombatientes que hiciéramos las generaciones futuras? ¿Cómo podríamos, no sé si es colaborar, pero cómo podríamos participar de esto? No, en realidad nosotros no estamos esperando algo de ustedes hacia nosotros. Lo que nosotros estamos esperando es que se siga hablando del tema. Claro. O sea, que se siga hablando de que las Malvinas son argentinas, así como yo me lo aprendí en la primaria y me emocioné cuando el comandante nos dijo que se habían recuperado, y te juro que me acordé de mi señorita cuando me lo enseñaba. Nosotros lo que queremos es eso, que ustedes, desde su lugar, por más mínimo que sea, se interesen por el tema.
porque es de verdad que nos están saqueando, ¿eh? Es de verdad que eso es nuestro, por geografía, por historia, por lo que se te ocurra. Estamos a 600 kilómetros de las islas ahí enfrente de Tierra del Fuego, por ahí. O sea, es como ir y venir de Buenos Aires. Y ellos están a 15.000 kilómetros. O sea, acá pasa algo raro, digamos. Después eso de que ellos como que los que están ahí no quieren. Sí, no se sienten. Loco, soy de la tercera, cuarta o quinta generación de los que se la robaron, o sea, claro. No me venga que... Tiene sentido. Que, claro, que vos ¿qué vas a opinar vos? Sí. ¿Entendés? Yo no digo que, o sea, si ellos son dueños, está bien, pero que flamee nuestra bandera también, ¿viste? Qué sé yo, el dueño de la tierra, ponele que son. Está bien, eso, yo tengo entendido que eso nunca estuvo en juego, ¿entendés? Pero si antes de la guerra ellos venían a estudiar, había, ¿cómo es? El combustible que llegaba ahí era de YPF, o sea, no es que nosotros siempre estuvimos pensando en arrebatarlos y echarlos, digamos. Pero bueno, eso para mí, la disposición, también no hay que olvidarse que ahí hay la mayor base militar del hemisferio sur, está ahí son es de los ingleses. Ahí está, ¿ves? Cuando yo te digo que estamos en guerra porque esos tipos están apuntando hacia acá, no te quepa duda, que están apuntando hacia acá. Y que nosotros no tenemos nada. Ellos desde que ganaron la guerra, o sea, que terminó la guerra, no entró un repuesto de nada que tenga algo que ver con ellos. O sea, si a nosotros los barcos se nos han pudrido, porque nosotros teníamos inclusive dos barcos gemelos a los que tenían ellos. El Sheffield lo tiene, que lo hundió un exocet argentino. El primer barco que hunde Argentina de los ingleses se llamaba Sheffield. Bueno, nosotros tenemos dos gemelos, la Santísima Trinidad y la Hércules, que son exactamente iguales. Bueno, esos barcos dejaron de andar, porque no podía cambiar nada, no podía reparar nada. Los dejaron morir, digamos. Claro. Y los aviones que le habíamos comprado a los franceses tienen componentes de Inglaterra. Tampoco. O sea, así. Ahora vino esta compra de estos aviones más o menos nuevos que compró Milei. Pero de ahí para atrás nada, nunca nada, unos barquitos que tiene un cañoncito que debe ser como esto. Eso puede servir para custodiarlo de los pesqueros, pero en un conflicto no tenés nada para defenderte de un ataque, nada. Fer, hablamos de los gobiernos, pero ¿qué pensás vos de la cúpula militar de ese momento sobre tema Malvinas? No me meto en dictadura y demás. No. ¿Qué pensás o qué piensan los excombatientes sobre eso? Sí, hay muchos pensamientos. Uno dice que fue un manotazo de ahogado de la dictadura porque se caía la dictadura. Eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos. Después está en que era algo que ya estaba pensado, que la idea era recuperar las islas, dejar una pequeña guarnición y retirarse, y que Galtieri se volvió loco cuando vio la plaza llena. De eso no hay que olvidarse también. La plaza, mi viejo me lo dice siempre, me dice, la plaza estaba llena y todos estaban con que... ¿Viste? Con que había que ir a Malvinas, claro, era como una causa nacional, ¿no? Eso está bárbaro, pero eso por ahí lo confundió al muchacho O sea, si quieren venir, que vengan. Y vinieron. Y después pagamos las consecuencias. Claro. O sea, que fue todo un tema. Bueno, la dictadura, obvio. Nosotros, inclusive yo, que era militar, yo al principio no tenía ni idea. Imagínate, el golpe en el 76 yo tenía 13. Cuando ingreso a la Marina tenía 15. Sí. Para mí era como que, o sea, lo que yo vivía, me acuerdo, antes de ingresar a la Marina, yo escuché la bomba que, ¿viste ahí donde está el paseo, el Alto? Sí. Por Junín. Ahí pusieron una bomba una vez que murieron policías, qué sé yo. Yo esa bomba la escuché, ¿viste? Y nosotros pensábamos que esa gente
le hacía daño al pueblo, qué sé yo, y después entraron los militares, qué sé yo. Bueno, yo no tenía ni idea. Bueno, cuando yo me estoy yendo de la Marina, ahí empiezo a abrir los ojos, ya entrando en democracia. Ahí empezamos a mirar, pero mirá vos, viste que esto, que lo otro, que aquel, que esto, que lo otro, se empezó a destapar, digamos. Bueno, y ahí empecé a tomar conciencia y me fui despavorido de la Armada, ¿viste? Porque no era ese mi pensamiento sobre la Armada. Claro. Fer, yo no quiero banalizar el tema en absoluto. Creo que los verdaderos héroes son ustedes y no el fútbol en esto no tiene nada que ver. Pero hay una imagen muy representativa en el 86 de Maradona yendo a jugar con Inglaterra y diciéndole a sus compañeros por todos los pibes que nos mataron. ¿Eso qué te generó en el momento? ¿Qué te genera ahora? Si es algo que es ínfimo con todo lo que vieron ustedes. A mí lo que me mató fue cuando están formados en el centro del campo antes de empezar el partido y la mirada de Diego hacia los ingleses. Eso cada vez que lo veo el corazón me estalla. Sí, para nosotros fue una caricia. Claro. Encima algo que estaba tan fresco en el 86. Sí, lo grité como nunca, o sea, no hay forma de no emocionarse. Eso de lo que él dijo, eso se fue sabiendo después. Claro. Pero la mirada del gordo a los ingleses, si lo pueden ver, la mirada que mira así de costado y los mira a la cara, eso me mató. Y bueno, todos más o menos pensamos lo mismo. Ya nos han hecho esa pregunta. ¿Y cuál te gustó más de los goles? ¿El que fue con trampa o el que fue el mejor gol de toda la historia? Y la verdad que está ahí peleadito. La verdad que peleado, ¿eh? Claro. Sí, porque Fer, la oreja. Claro. Y hoy por hoy, cuando ves estos, no me voy a un caso extremo como el de Maradona, pero cuando escuchas una canción, cuando no sé, vos mismo has dado charlas en el club para los más pibitos, digo, de básquet, cuando ves, como vos decías, un tatuaje en un lugar que no te esperás, la canción del Mundial que dice los pibes de Malvinas, digamos, ¿no? ¿Qué te pasa ahí? Y son caricias. Lo vemos así. Uno cuando se va poniendo más grande se pone más, ¿viste? Las lágrimas afloran, se te infla el pecho. Esta mañana fui a dar una charla a la San Francisquito secundaria y se quedaron sin internet cuando iban a poner el himno y la cantaron a capela. Casi me largo a llorar con la fuerza cómo cantaron los chicos, ¿viste? Hemos ido a muchas secundarias y los pibes estaban, ¿viste? Mirando para el costado, pero todos, estaba de primero a sexto año, y cantaron a capela y con una, o sea, ¿viste? Cuando vos decís, claro. No, hay cosas que te emocionan, Claro. La verdad que o cuando vamos a una primaria. La otra vez fuimos a retirar alimento de un colegio y que lo habían juntado los de secundaria, pero arriba estaba la primaria y obligaron a los maestros a que lo bajaran. Los chicos querían bajar a toda fuerza y venían y te abrazaban. Y qué sé yo, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, ahí hay un trabajo que es el que nosotros buscamos. Que la llama no se apague, chicos. Pues hay que pienso siempre, esto es un comentario, no es una pregunta, pero como nos volvemos tan locos por ahí por sacarnos una foto con algún jugador de fútbol, con algún jugador de básquet, sería tan bueno que se conozcan todas las caras de ustedes y que la gente lo vea por la calle y los abrace como abraza a esos ídolos. Creo que no puede haber nada en el mundo más justo que eso. Obviamente ustedes se lo merecen muchísimo más, porque dieron la vida por el país. Pero me queda eso dando vueltas. El otro día vino un bombero también, Lucho, un fenómeno que estuvo en la tragedia de Calle Salta. Y también uno piensa a veces lo injustos que somos nosotros como sociedad, volviéndonos locos por una foto, por un abrazo, por una firma. Y se tienen que conocer más las caras de ustedes para que tengan el reconocimiento que merecen. Este es el lugar, ¿no es cierto? Yo agradezco mucho poder estar acá. Ya que está Mando el Chivo, es Combatiente Rosario, nuestro Instagram, si quieren seguirnos, así que bueno,
a disposición. Nosotros, el tema de que vos decís de que tendrían que estar más atentos hacia nosotros, lo vemos, loco. Nosotros, lo que nos sirve mucho es cuando le vamos a dar de comer a la gente en la calle, pasa, te tocan bocina, ¿viste? Y no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, en una de las vigilias, cuando estábamos esperando para el himno, y un loco gritó, pero muy fuerte: gracias, loco, por lo que me dan de comer a la noche. Ahí entre medio de todo, no sabemos ni quién era el loco, pero cuando mandó esa frase, ¿viste? Zarpado. Claro, buenísimo. ¿Y por qué lo hacen a eso, Fer? Ya es costumbre, o sea, la verdadera idea, esto pasó en 2001 más o menos, era ir a apagar el incendio. Claro. Porque estaba muy mal todo. Nosotros salimos, juntamos nosotros para hacer un guiso, qué sé yo, se salió, idea del loco Rada, y la idea era, bueno, hasta que se calme un poco la cosa. Y acá estamos, ya pensando en la campaña ahora que empieza, claro, en mayo. Claro. Lamentablemente es algo que nosotros no lo podemos solucionar, pero lo que lo tienen que solucionar no lo pueden solucionar o no quieren. Claro. Porque la verdad que te da cosa, o sea, cuando hay criaturas, ¿viste? O chicos jóvenes, o no sé, te da cosa, loco. Inclusive este año que pasó, cuando estamos en la Plaza Sarmiento, hay gente que viene del Cordón a tomar el otro colectivo para irse a su casa y agarra la bandeja. Claro, ¿viste? Claro. Agarra la bandeja y una comida menos que tiene que pagar. Y ahora que te dicen que bajó un 20% esto de la pobreza, ¿de dónde sacan todo eso? La verdad que nos da vergüenza ajena algunas cosas. O sea, nosotros tendríamos que estar disfrutando, por ahí, qué sé yo, conociendo el país o con nuestra familia, qué sé yo, y no, tenemos que, o sea, esto es todo el día, todos los días. Sí. Inclusive los chicos, hay muchas escuelas que nos donan alimento de parte, o sea, nosotros no pedimos nada, no queremos nada, pero ellos, ponele, quieren dar algo, un alimento no perecedero, y eso va a los merenderos, y en los merenderos vos te das cuenta, y llevamos el otro día, había onda, y el loco nos decía: nos salvaste, hermano, porque no había más para darle a la gente, y cada vez vienen más. ¿Viste? Está jodido. Hay un montón de mensajes para Fer. Es imposible, chicos, no emocionarse escuchando el relato de un excombatiente. Un orgullo y un honor enorme. Un abrazo, chicos. Un abrazo ahí al héroe. Vamos con otro. Mi viejo, que no llegó a estar en Malvinas, pero se estuvo en San Lorenzo, preparado por las dudas de que si necesitaban más tropas, siempre me cuenta, triste, como veía cuando todas las donaciones que hacía la gente, los oficiales de alto rango se la repartían, quedándose con las cosas más lindas o las más caras. Eso lamentablemente ocurrió. Ahí está, para que voy con un palo más. No todo secuaces, periodismo puro. Gracias, loco. Es tremenda esa mirada. Esa mirada dice más que 1000 palabras. Habla de Maradona ahí. Ahí va. Y vamos con otro más. Los escucho, busco en Instagram la página y me enojo conmigo misma y con todos, como dicen ustedes, como sociedad, porque seguimos a páginas al pedo y una página así no la seguimos. La verdad que un nudo terrible en la garganta, chicos. Bueno, un montón de mensajes, gracias por todo, Fer, a vos y a todos los excombatientes, dicen por acá. Hoy mi nena participó del acto en el colegio, dice una madre, y fue un excombatiente y volvió orgullosa con su autógrafo del excombatiente, justo lo que decía Fede. Bueno, el mejor programa de todo, y se está metiendo. Qué linda nota, gracias por darle el espacio, recordar para nunca más repetir. Y otro mensaje dice: chicos, tengo un amigo que el hermano estaba en el Belgrano, nunca encontraron el cuerpo, es de Carcarañá. De hecho, una calle lleva su nombre, Marinero Pacinato, lo leo. Los padres hasta el día de hoy lo siguen buscando. Terrible historia. Y así un montón de mensajes, Fer. Sí, eso pasó y mucho. El tema, hay si la pueden ver, una película que se llama Matria,
de una chica de acá de Rosario. De Jime, es la peli de Jime, sí. ¿La viste? De Jime Chávez, sí. Ay, mamá. Le mando un saludo. Es una historia de madres de fallecidos de Malvinas. Las cosas que tuvieron que pasar esas mujeres, por Dios. Y se fueron, muchas se fueron, la mayoría se fueron sin nada, algunas sin visitar la tumba de sus hijos. No me acuerdo exactamente quién era, pero una de esas madres tenía otra hija que era más chiquita y la dejaba a la nena y ella se iba a la estación no sé de dónde, porque ahí alguien había dicho que había un veterano perdido que había vuelto de la guerra y ella se iba a ir a buscarlo para ver si era su hijo. Mil historias. Después uno de mis compañeros que fallece, que la madre no quería cerrar la puerta. Otra familia, cuando yo les dije que nosotros vimos cuando desembarcaron los del aviso Gurruchaga, hay muchas fotos de ese momento que están dando vuelta en internet. Y en una, la madre ve una foto que ella dice que es su hijo. O sea, y se murió pensando que el hijo estaba en el sur, perdido. Y la hermana sigue con ese pensamiento. O sea, yo tengo contacto. Nosotros, o sea, particularmente nosotros que tenemos varios compañeros que pudieron haber estado cerca de este chico, dice, es imposible que haya salido. ¿Entendés? Capaz que era medio parecido. Yo he visto la foto. Es parecido, pero, ¿viste? Y le quedó eso y murieron con eso. Es la verdad que terrible. Fer, va a estar la vigilia. ¿Querés decir bien cómo y dónde es? Así le recordamos a la gente para que vaya. Monumento a la Bandera, a partir de las 4 de la tarde. Déjame que busque. Sí, va a haber un montón de bandas para que vayan desde. Bueno, Cielo Raso. Desde tempranito. Los Vándalos. Después hay. La Vanidosa, ¿puede ser? Sí, la Vanidosa, sí. Cumbianchero. Bueno, y varios más. Sí, un montón. Por favor. Oasis. Ahora yo busco bien y lo repasamos en un toque, pero un montón de bandas desde las 4, ¿no? Sí, desde las 4 hasta las 12 de la noche que vamos a cantar el himno ya en el 2 de abril. La Vanidosa, Cielo Raso, Lelé Lobato, Los Vándalos, Amapola, Oropel, Oasis, Escape Libre, Baguales y Noque. Todo eso ahí en el monumento, para que vayan. Sí, los esperamos, por favor, y a pasar una buena noche. ¿Qué te pasa cuando escuchás el himno? Decía, lo escuchaste a capela en la mañana. Y mirá, el himno cantado por los veteranos de guerra a capela, no te puedo explicar. Por lo general esto pasa, viste, nosotros hacemos olimpiadas deportivas hace muchos años. Y lugar donde se hace, se canta el himno. Y siempre se canta a capela. Y pocas veces he escuchado un himno así. Se juntan muchos veteranos, lugar de reencuentro. Hay una foto. ¿Vos viste, te acordás del video de Patagonia? Sí, en Corazón Guerrero. Corazón Guerrero, bueno, claro. Tuve una pequeña participación. Sí, claro, actuaste vos. Y otro compañero. Sí, nosotros hacemos como una historia de que hay una foto famosa de dos veteranos, dos están siendo prisioneros y uno lo lleva al otro que está herido. Eso es real, es una foto real. Y ellos dos se encontraron en una olimpiada. O sea, no se habían visto desde la guerra. Que terminó la guerra, no se habían visto más. Y eso fue en Montelondo, en un lugar, una de las mayores batallas que hubo contra los ingleses. Ahí cuerpo a cuerpo. Mirá. Se peleó en ese monte. Y bueno, y estos vienen bajando de la montaña con los ingleses apuntándole y bueno, y esa foto se replicó en la actualidad en ese momento en las Olimpiadas.
Qué locura. Sí. Hermoso. Bueno, Qué esa es la foto que nosotros. Es La como que muestra yo en el video. Como que yo se la encontré al Sí, sí, loco sí, ese. sí. Está buenísimo. Fer, querido, gracias por por este favor. ratito en este día tan especial. Por favor. En serio. Gracias a Gracias. ustedes. Después vamos con un asado en Uni, Sí, seguramente. obvio. Inviten, Como che. Sí, siempre, vamos a participar todos. Gracias, Gracias. Cerramos con el himno, ¿querés? Nos Dale. vamos a la tanda con el himno, Dale.